cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Palabra del Evangelio. Se perdone nuestros pecados. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos
convertidos a que vivan como judíos. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy me siento obligado a compartir con ustedes la necesidad de amar a la iglesia. Amar ese cuerpo místico que Cristo estableció y que lo creó con seres humanos imperfectos, con debilidades humanas, pero asistido por la gracia del Espíritu, que es lo que ha permitido que en 2000 años no haya una fuerza ni humana ni maligna que pueda acabar con la iglesia. Pero es muy importante que nosotros desarrollemos un amor a la iglesia independientemente de lo que está viviendo. Y he querido leer precisamente ese pasaje porque desde que la iglesia nace también con conflictos y con diferencias. Fíjense cómo Pablo, que es el último de los apóstoles y que el Señor lo elige a ser apóstol, tiene que reprender al primer papa, a Pedro. Porque Pablo se dio cuenta que Pedro estaba actuando con hipocresía. Nos puede parecer curioso esto, ¿no? Pero sí, estaba con una doble actitud que no era grata ni conforme al Evangelio. Por eso lo reprende. ¿Y a qué viene esto? Cuando un papa pide orar, es porque es consciente de su fragilidad humana. Y en la historia de la iglesia, si la van conociendo, van a encontrar también que hubo papas que se equivocaron. Hubo papas que no obraron conforme al querer de Dios. Pero eso acabó a la iglesia, de ninguna manera. La iglesia perdura. ¿Por qué? Porque la iglesia es una institución de origen divino. Y aunque los hombres fallen, Dios siempre es fiel. Y Dios cuida su cuerpo místico. En este momento estamos viviendo una situación muy particular en la iglesia, que no es nuevo. Nuevo es porque, estamos frente a los medios de comunicación que rápidamente van informando de las cosas que van pasando y que antes podían pasar meses y años para entender ciertos problemas. Hoy todo se agiliza a través de los medios. Sin embargo, también hay algo que vale la pena reconocer. Que siempre el enemigo ha intentado, y usa la palabra intentado, destruir el cuerpo de Cristo. No es nada nuevo. Es más, quiso acabar con Cristo. Y así, él va buscando la manera de socavar, de infringir duda, confusión, miedo y que algunas personas salgan huyendo. También es una realidad cuando vemos hermanos y duele que abandonan el ministerio por una u otra razón, ya sea por cuestión afectiva, ya sea por crisis de fe, ya sea por vacíos, las causas pueden variar. Sin embargo, también Dios conserva hombres y mujeres que a pesar de las dificultades se mantienen fiel a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo Él defiende su cuerpo místico. Y esas realidades humanas de las que hemos visto ahora también ocurren hoy. Hemos visto cómo el Papa está muy golpeado y afectado de ver cuánto escándalo han hecho hermanos nuestros en el sacerdocio. Instigado por el enemigo. ¿Con qué propósito? Porque aquí está y por eso he querido hablar de esto hoy a ustedes. Porque el demonio está tratando de meter en la mente de la cabeza, si él destruye un sacerdote, está al mismo tiempo trabajando para destruir la fe, no solamente de uno, sino la credibilidad en la iglesia. Y uno se cuestionaría, y a pesar de esto, ¿Dios sigue obrando? Pues sí, sigue obrando, porque Dios no va a abandonar su iglesia jamás. Y la intención es muy clara. ¿Cuál es la obra maestra del demonio? Que ustedes pierdan la fe,
en los sacramentos y particularmente en la Eucaristía, que es presencia real de Cristo. Nosotros aquí, y esto es también la enseñanza de la Iglesia, cuando un sacerdote preside, como en el caso mío, es Cristo que está presidiendo. Es Cristo que se hace presente en la persona del sacerdote y actúa porque Él confió este ministerio. Hagan esto en mi memoria. Yo no estoy haciendo la memoria mía porque yo no tengo esa memoria, la memoria de Cristo, de su sacrificio, de su inmolación y del perdón de los pecados que trajo para todos nosotros. Y claro que al enemigo le conviene crear duda, crear confusión, crear ansiedad, y uno se preguntaría, ¿estoy en el lugar correcto? Pues yo quiero hoy decirle, nunca se avergüence de su fe católica. Y aunque caiga un obispo o un sacerdote, incluso aunque pueda fallar un papa, la iglesia sigue siendo iglesia de Jesucristo. Y hay que amarla, y hay que defenderla, y hay que orar por ella. Por eso es tan importante la oración. Porque no se trata solamente de condenar. Miren, lo que estamos viendo aquí en Panamá, de un escándalo donde mi hermano sacerdote, el padre David, como en su tiempo va a ocurrir, que va a salir la verdad, no tiene nada que ver con este tema. Pero como hay intereses que incluso ya están mostrando que no quieren la JMJ, porque eso es lo que están pidiendo ahora para que no quieren la JMJ, están buscando todos los argumentos para crear un ambiente de desconfianza, de duda, de confusión, y el morbo que no falla y que no falta, creando en todos los días periódicos que van hablando y inventando cada cosa para desacreditar la credibilidad de la iglesia. Con esto yo no estoy justificando que no puedan haber factores humanos de falla, incluso de pecado, ciertamente, porque el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y una de las cosas que olvidamos, que Jesús, lo he repetido muchas veces, no forma su iglesia con ángeles, la forma con pecadores. Y todos nosotros somos pecadores, pero pecadores que se arrepienten y pecadores que están luchando para ser cada día más leal a Dios. Entonces aquí no se trata de justificar el pecado, sino de reconocer que aún en la miseria humana Dios sigue obrando. Por eso el Evangelio es muy claro y la palabra de Dios nos lo muestra. El mismo Pablo, que también fue un gran pecador que se arrepintió, en un momento dado se da cuenta que Pedro está fallando y le llama la atención. Pero esa es la iglesia. Los curas pueden fallar. Los curas no somos personas que somos infalibles en cada cosa. Somos seres humanos que requerimos también de la oración y la necesidad de estar a los pies y humildad sobre todo. Humildad para reconocer las debilidades humanas, no justificarlas, sino reconocerlas. ¿Qué es lo que nos pide nuestro Señor? Porque el Señor quiere que cuando, y lo dice el libro de los Hebreos, cuando uno es consciente de sus debilidades humanas, comprende las debilidades de los demás. Y yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no soy quien para sentenciar, porque la sentencia no viene de mí, viene del Señor. Nadie de ustedes es juez del otro. Y ningún sacerdote puede juzgar la conciencia de otro. Y más cuando la persona está arrepentida. No somos quien para detener la gracia del perdón. Puede venir el pecador más grande, el más perverso. Si se arrepiente, no podemos retener la gracia del perdón. Si está arrepentido, a veces se nos olvida que Jesús dijo claramente cuando va a casa de Mateo: entiendan que quiero misericordia. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. ¿Con quién forma Jesús la iglesia? ¿Y dónde están esos pecadores? Los quiero ver. ¿Dónde están esos pecadores? Aquí. Pecadores arrepentidos, pecadores que quieren ser mejores. De eso se trata. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, porque recuerden que con la vara que midas serás medido. El que juzga será juzgado. Y cuidadito, porque cuando yo veo, y como he vivido esta experiencia ya en el pasado, de cómo los medios bombardean, te van creando una cantidad de cosas, mentiras, y cuando después resalta la verdad, ya no tienen la misma proporción para decir nos equivocamos, nos fallamos, pedimos perdón. No, eso no se ve. Y si lo hacen, pasa casi que desapercibido, como pasó con nosotros. ¿Ven?
Por eso que uno entiende todo esto. Pero bendito sea Dios. Cuando uno es calumniado, cuando uno es ultrajado, cuando uno es perseguido, nos parecemos a Jesús. Estamos viviendo la pasión. Estamos viviendo lo que experimentó nuestro fundador. Entonces, un creyente no puede avergonzarse de la cruz. No debe tampoco maldecir cuando le toca la cruz, sino callar y esperar el tiempo de Dios, porque Dios a su hora rectifica todas las cosas, sobre todo cuando se trata de calumnia y de ofensa, como en su momento lo vamos a ver. Ahora bien, quería también entrar en un segundo aspecto de mi reflexión con ustedes, y es la importancia de la oración. Yo estoy convencido, miren, cuando uno, por ejemplo, como me pasa a mí ya, cuando llegamos a cierta edad de la vida, que empieza lo que podríamos llamar el declive, porque uno va subiendo, pero después viene, vamos declinando. Cuando yo pienso cómo se ha ido tan rápido, 62 años de vida, dice, ¿cuándo? Todavía recuerdo cosas de niño, dice, pero ¿cuándo? ¿No? Cuando uno veía el año 2000 como una cosa inalcanzable y ya vamos para el 2019. ¿Ah? ¿No? Cosas reales, ¿no? Entonces, ¿qué te dice eso? Que una vez se nos decía de parte del Señor, cada cumpleaños nos acerca más al abrazo definitivo con Dios. Cada vez que tu cumpleaños se corta tu vida en la tierra. Es una realidad. Y se acerca al abrazo definitivo, que solamente Dios sabe el día y la hora, pero que nos tocará. Entonces tú tienes que ser consciente. Yo no quiero que la muerte me sorprenda desapercibido, sin prepararme, más aún cuando uno sabe lo que Dios quiere. Porque como yo sé que existe el purgatorio, y hay que evitar lo más que se pueda el purgatorio, porque hay que evitarlo. Hay cosas que usted tiene que aguantar aquí, porque aquí en la tierra también se puede vivir un purgatorio adelantado. Cuando usted aguanta callado, cuando usted ofrece, escuchen esto, todo a la mayor gloria de Dios. Por eso es que cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar, el Padre Nuestro es el compendio de oraciones. Miren lo que digo, oraciones en plural, de todo lo que puede implicar la oración perfecta. Lo primero que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a orar es recuerda que Dios es Abba. Significa que Dios es mi Padre. Esa certeza que tenía Teresita del niño Jesús, de ser como una niña en las manos de papá. Ustedes y yo debemos sentirnos en la confianza de que Dios es mi papá, y un papá que está pendiente, pero yo también consciente de su paternidad, que yo no soy un improvisado. Sentirse amado del Padre. Cuando Jesús habla de su papá, nos despierta. Ustedes recuerdan que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando y Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Qué estarían oyendo ellos de parte de Jesús que le enciende el corazón? Y Jesús le dice, si ustedes conocieran a mi papá. Es decir, que si Jesús es la manifestación de la misericordia y es el verbo encarnado, el Hijo de Dios, ¿cómo será su papá? ¿Cómo será? También así que Jesús le dice, ustedes cuando van a orar, lo primero que tienen que tener en la mente es, papito lindo, Abba. Considere su oración partiendo de esto, y esto es la clave, hermano, para que la oración tenga efecto. Todo lo que usted haga en esta vida, hágalo por Dios, para Dios y en Dios. Repito, hágalo por Dios, para Dios y en Dios. Cuando ustedes entiendan que lo más importante es glorificar a Dios Padre, entonces entrarán en la vida contemplativa del amor del Padre. Entonces el alma sabe que yo no estoy aquí para agradar a los hombres, yo no estoy aquí para recibir aplausos humanos, yo estoy aquí porque quiero hacer la voluntad del Padre. Nada es tan perfecto, tan bueno, tan gratificante que aprender a decir como Jesús, Padre, hágase tu voluntad, lo que tú quieras, porque lo que tú quieres siempre es perfecto y es lo mejor. En esto tenemos que hacer un examen de conciencia. Yo cuando hablo con Dios, ¿qué busco? ¿Mi mezquino interés?
o busco hacer la voluntad del Padre? Que es precisamente lo que más cuesta. Yo puedo tener una oración mezquina. Sí, Señor, te pido tal cosa. Hay gente que no es que está mal pedir. Jesús ha dicho pidamos, sí, pero que pidamos conforme a su querer, que pidamos conforme a su voluntad, no a la mía. Señor, enséñame a orar, porque no sé orar con el corazón. Esa es la cosa que la Virgen nos pide también: oren con el corazón, pero oren teniendo en cuenta que lo más sabio, lo más perfecto es decir, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Entonces en la vida uno tiene momentos en que tienes que hacer un alto, un stop. Pregúntate cuáles son tus prioridades en este momento. No lo tienes que decir públicamente, pero hacer un examen. ¿Cuál es mi prioridad en la vida? ¿Qué busco en mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde está mi enfoque de la vida? ¿En quién o para quién? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque a veces vivimos muy distraídos. Por aquí, a mí me ha pasado. Yo he sentido del Espíritu un momento: coge un momento y céntrate en mí, porque al final a quien daré cuenta es a Él. Porque podemos estar haciendo por aquí, y no es que con esto dejemos de hacer. Ayer el Evangelio nos hablaba precisamente: Marta, Marta, anda demasiado ocupada cuando solamente una es necesaria. ¿Y cuál es esa? Estar a los pies. Escucha. Si algo hoy tenemos de falta, es la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque vivimos muy ensimismados nosotros, demasiado distraídos. No hay tiempo para la escucha. En Israel había un estribillo entre los judíos que se repetía mucho: Shema Israel, escucha Israel, escucha. Nos falta capacidad de escucha, de atender a la palabra. Es lo que quiere Dios. Y hay momentos que en la vida Él te va a dar un trancazo para que ya, ¿entiendes? Que lo más importante es escucharme. Y entonces, ¿qué hace el alma? Una vez que tú escuchas a Dios, ¿qué es lo que tú sientes como prioritario en tu vida? Algo que tiene que nacer de ti: la gratitud. La gratitud que te lleva a santificar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. Yo le pregunto, ¿qué están ustedes haciendo esta tarde, esta noche aquí? ¿Qué están haciendo? Miren, hay mucha gente que no sabe, que hace las cosas por costumbre, pero no es consciente. En este momento estamos santificando el nombre de Dios. Santificar es darle a Dios lo que Dios se merece. Dios merece honor, gloria y alabanza. Cuando venimos a la misa, yo vengo a santificar el nombre de Dios. Por esa razón quiero decir que yo no vengo a la misa obligado. Yo no vengo a la misa presionado. Yo vengo a la misa porque consciente de que Dios es mi papá, yo quiero santificarlo. Yo quiero glorificarlo. Mi alma tiene necesidad de esto. Como busca la sierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de ti. Quiero alabarte. Quiero bendecirte. Ese es el alma enamorada, que no se cansa ni descansa. El alma que es atraída por el amor de Dios. Y inmediatamente a ese Dios que reconozco como papá y que santifico su nombre, le entrego mi voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. Hágase lo que tú quieras, Señor, no lo que yo quiero. ¿Sí? Mucha gente pide, repito, no es malo pedir, pero hay su momento para las peticiones. Lo más importante antes de pedir, siempre aprendan a hacer esto cuando ustedes van a pedir. Te pido esto, Señor, pero conforme a tu voluntad. Te estoy pidiendo por la salud de fulano de tal, pero conforme a tu voluntad. Te estoy pidiendo, Señor, para un trabajo, pero un trabajo conforme a tu voluntad. Aprendan a poner siempre por delante el divino querer de Dios. Porque en el cielo, y se lo digo de anticipación, ¿sabe cómo vive la gente en el cielo, los santos? De la divina voluntad, en el divino querer. Todos los que están en el cielo viven haciendo la voluntad de Dios, porque han entendido que es lo perfecto. Esos son los que van al cielo, lo que han aprendido. Si no lo aprendes aquí en la tierra, lo vas a aprender en el purgatorio. Así que adelántate ahora, para que no tengas que aprenderlo mucho en el purgatorio. Hacer la voluntad de Dios aquí y ahora, aun cuando todo vaya en contra de ti.
¿Ven? También le pedimos al Señor, Señor, como seres humanos tenemos necesidad de satisfacer nuestras necesidades materiales, sobre todo la necesidad del alimento. Necesitamos comer. Por cierto, que hoy hemos tenido una comida muy buena y Katia tiene la culpa. Ha consentido con una mariscada muy buena. Bueno, bendito Dios. Es una propaganda. Pero fíjense bien, escuchen esto. Cuando tú dices, danos hoy el pan, no solamente estamos pidiendo la micha caliente o un emparedado de cualquier, de pavo, de jamón, eso también vale la pena, sí. Pero recuerden lo que Jesús nos enseñó cuando también hablaba de esto. Ustedes recuerdan el pasaje de la samaritana, cuando los discípulos, después que Jesús termina el diálogo, llega y le dice, maestro, come. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Ustedes recuerdan la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. No es que Jesús no comía, claro que comía, pero lo prioritario es hacer la voluntad del Padre. Y nosotros en la iglesia tenemos dos maneras de comer. En la iglesia, ya hablando en términos espirituales. La primera es el alimento de la palabra. Nosotros nos comemos la palabra. Por eso también pidan, Señor, enséñame a enamorarme de tu palabra. Yo necesito enamorarme de tu palabra. Yo veo que a veces, y le digo también esto, miren, cuando ustedes lean lo que hacen las veces de lectores, no lean la palabra de Dios, no, con calma, saboree lo que usted está leyendo. Aprópiese de cada letra, de cada coma, incluso con acentuación. La palabra de Dios no es cualquier palabra, es palabra de vida. Hay lectores que, bueno, porque quizás ya no hay otro recurso. La palabra de Dios. ¿Qué dijiste? Amen la palabra. Enamórense de ella. Usted no está leyendo cualquier libro, está leyendo a Dios hablando. Entonces Dios habla y yo cuando leo la palabra yo siento que a mí me está cuestionando. Por ejemplo, esto de Jesús, Abba, Padre, ¿no? Decirle a Dios papá, saber que Dios es mi papá, eso solo a mí me llena. Que yo no estoy huérfano, ninguno de ustedes está huérfano. Es una tristeza cuando usted encuentra gente, es que me siento solo, me siento solo. Yo lamento de corazón a mi querido hermano Alberto, pero yo no puedo entender un sacerdote que está enamorado de Dios y que puede decir estoy solo. Cuando tú estás enamorado de Dios, no es posible que te sientas solo, porque Dios lo llena todo, y si Dios no lo llena todo, entonces no tienes nada. Hay que preguntarse esto. Si Dios no llena tu corazón, nadie lo podrá llenar. Podrá buscar bagatelas aquí y allá, picando aquí, picando allá, pero vas a estar insaciable. Solo Dios llena el corazón humano. Y con todo respeto, porque estamos orando, yo espero en Dios que Él reconsidere, como también otros sacerdotes, ¿no? Para mí es una alegría, hay un sacerdote, no puedo contar todavía públicamente de quién se trata, que dejó el sacerdocio hace un par de años, pero está volviendo otra vez. Y eso a uno le llena de alegría. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era feliz. Incluso llegó a tener su mujer y todo, pero el sacerdote nunca deja de ser sacerdote. Nunca. Por eso cuando tú te das cuenta que fallaste, pues no es que le pides perdón a Dios y Él no tiene ningún problema. Porque obviamente esa relación es que lo que mal empieza, mal termina. Y un sacerdote que va a salirse del sacerdocio, meterse con una mujer que ya tiene hijo. Oye, si lo va a hacer las cosas bien, ¿no? Ya meterte en problemas. ¿Ah? Es como a esta altura que yo me voy a meter con una mujer con hijo casado, a esta altura, 62 años. No, hombre, hombre, ya, por Dios. No, hay que decir las cosas como son. En este momento, solo Dios puede llenar mi corazón. Y lo digo de corazón. Solo Dios.
Con esto uno no está excluyendo otras opciones, pero yo sé lo que quiero de la vida. Yo sé lo que he elegido. Independientemente de las pruebas y tentaciones que puedan surgir. Yo no voy a buscar a esta hora meterme, como hay personas que también ha ocurrido, ¿no? Religiosas que después de 50 años se dieron cuenta que no tenían vocación. ¿Cómo puede ser, hombre? ¿Qué va a buscar en el mundo? ¡Por Dios! ¿Ah? Toda su igualita ahí. No tengo vocación. De todo hay en la viña del Señor. ¿Eh? De todo hay en la viña del Señor. Pero bendito sea Dios de aquellos que saben lo que han elegido y defienden su opción hasta la muerte. Yo lo único que le pido a Dios, independientemente de todo, hasta la muerte, Señor. Encuéntrame fiel hasta la muerte, con todo, como decía Monseñor Vázquez Pinto, aunque tú vayas destrozado, destrampado, pero que tú puedas decir, llegué, aleluya, no importa cuántas pruebas, lo importante es llegar a la presencia del Señor. De esto se trata, querido hermano, por eso luche por estar grato a los ojos de Dios. Y así entramos entonces a la parte, miren que toda la primera parte del Padre Nuestro va dirigida al Padre. En primer lugar a Él, todo empieza con Él y después termina en el hermano. Por eso que Jesús dice, hablando de los 10 mandamientos, que se resumen en 2. ¿Cuáles son esas dos? Esos 2 resumen: amar a Dios y al prójimo. El Padre Nuestro resume esto. Primero todo dirigido al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí. Y aquí quiero hacer una cuestión importante, decirles esto. ¿Ustedes saben qué va a parar todo lo que estamos viviendo? Voy a adelantárselo rápido. Va a venir todavía una purificación más fuerte sobre la iglesia, más dura. Y parecerá que todo se acabó. Lo importante es saber cuántos de ustedes van a mantener la fe hasta el final. Porque mucha gente, cuando las cosas aprietan, dicen como el cangrejo, no es conmigo, yo me voy para otra iglesia. Hay gente que está cambiando de iglesia. Ay, no, porque eso oscura. El problema es que ahora, por justo, por pecadores, aún todos los que estamos intentando hacer la cosa bien, también estamos pagando el parto. Sí, porque hay gente a veces también, pues tiene cara de pedófilo. Sí, tiene cara de pedófilo. Bueno, sí, porque en todo hay, ¿no? Bueno, si tú tienes tu conciencia tranquila, no tienes por qué estar mortificándote. Que te resbale lo que pueden decir los demás. Tú sabes a quién le estás rindiendo culto. Tú puedes engañar a los hombres, pero no puedes engañar a Dios. A Dios nadie le engaña. Entonces yo no puedo estar hablando de algo que yo no siento, porque yo tendré que dar cuenta a Dios. No a ustedes, a Dios. Entonces, cuando termina esta primera parte, Jesús entra en la segunda parte. Primero, que se haga la voluntad. Y quiero terminar esto. Hacer la voluntad de Dios en la tierra significa que Él tiene que reinar en la tierra. Y todo lo que está ocurriendo nos va a llevar a lo que la madre profetizó hace mucho tiempo en Fátima. La Virgen habla de que al final no dice fin del mundo, porque hay que aclarar, mucha gente cuando se habla de estas cosas están pensando en el fin del mundo. El mundo no se va a acabar por ahora. Dejen de estar pensando que se va a acabar el mundo. No, lo que va a acabar es este desorden moral. Y esta purificación va a tener 2 aspectos. Una, la misma naturaleza se va a encargar. Cuando tú miras el planeta, en estos días veía un documental de ver cuánto estrago hemos hecho con la naturaleza, la basura en los mares, cómo los pescados que hoy ingerimos, muchos están comiendo plástico porque ahora esto está terrible. Es un desorden en la naturaleza, pero es culpa nuestra. Entonces, Dios se va a encargar de renovar el planeta, porque el planeta está viviendo las consecuencias de nuestro propio desorden. Esa es una. Pero viene algo todavía más grande. No basta el planeta, lo que vamos a quedar, sino que también lo más grande es la renovación del ser humano. Entonces, todo apunta a que Dios va a renovar también, en que cuando Él se manifieste como se va a manifestar, nos va a poner
a cada uno delante de nuestra miseria, de nuestro pecado. Y la gente doblará rodilla y la gente reconocerá cómo yo le he podido fallar a un Dios que solamente me ha dado amor, 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 amor. Y yo he sido indiferente, he sido insensato, he sido promiscuo, pecador, que no me he arrepentido. Y ahora te pido, Señor, ten misericordia. Y la justicia de Dios, que también es misericordia, se va a manifestar. Pero si usted ya antes se ha dejado abrazar por la misericordia, no debe tener miedo de la justicia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ya Jesús le dijo a Faustina: antes de que yo venga como justo juez, quiero reinar como Dios de misericordia. Y este es el tiempo de la divina misericordia. Déjate abrazar por Dios antes de que vengan los días de purificación. Va a llegar, porque la Virgen profetizó que su inmaculado corazón triunfaría. Consecuencia de ese triunfo del corazón inmaculado, el mundo entrará en otra faceta. Entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desaparecerán, atención, desaparecerán las religiones. No habrá más que una sola religión, la religión católica. Los protestantes reconocerán, ellos volverán y reconocerán, porque la Virgen dará paso a otra cosa más grande que ella. Vamos a reconocer que siempre Jesucristo estuvo vivo, en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, en la Sagrada Eucaristía, y el corazón eucarístico de Jesús será adorado como nunca antes, porque reconoceremos que Él vive verdaderamente en el Santísimo Sacramento, que no es cualquier cosa. Eso es lo que llamamos el reinado eucarístico. Por eso el creyente no vive de miedo, vive con optimismo. Bendita prueba, bendita purificación, benditas tentaciones que estamos viviendo, porque Pablo lo dice con mucha certeza, que todas las cosas ocurren para bien, no ocurren para mal. Cuando uno vive en la voluntad de Dios, todo lo que Dios permite es para bien. Entonces hoy yo he querido compartirles esto, porque yo sé que sin mérito Dios me eligió para este sacerdocio. Esta mañana me decía una hermana de la comunidad, y me hizo entrar en razón de algo que yo no había caído en cuenta. ¿Por qué Jesús me ha dado este amor a la Eucaristía desde mi sacerdocio? Entonces me hacía ver que cuando fue profanado en Cátiva un domingo, que fui a celebrar la misa, y me dice una hermana de Cátiva: padre, se han robado el Santísimo. Eso me marcó. Se había robado el sagrario. Las hostias estaban, primero desapareció y empezamos a buscar como María y José al niño. ¿Dónde están? ¿Dónde lo han puesto? Toda la gente de la parroquia Cátiva salimos hasta que por fin lo encontramos en había una especie de quebrada. Ahí estaba tirada las hostias. Los que la profanaron pensarían que era como una especie de caja fuerte. Estaba abierto, algunas hostias desparramadas. Y en ese momento, que era la parroquia de San Isidro, Jesús me dice: necesito que reparen esto. Y fue cuando se le puso el nombre a esa parroquia: Jesús, pan de vida. Y desde entonces Jesús me ha hecho ver a lo largo de mi ministerio que es el verdadero pan de vida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso ha sido un ministerio que Dios me ha ido aclarando, porque antes, cuando yo hablaba del corazón de Jesús, yo pensé en su momento, pero todo esto el mismo Espíritu te va revelando y te va confirmando con otras manifestaciones divinas, porque ya Santa Margarita María de Alacoque y Santa Faustina relacionaban mucho el Sagrado Corazón con la Eucaristía, pero como no hay ninguna proclamación dogmática al respecto, cuando se habla del corazón, no estamos hablando solamente de un órgano, estamos hablando de la totalidad de una persona, por lo cual
Cristo ahora, en estos tiempos que son lo último, quiere que entiendan que la verdadera devoción a su corazón es la Eucaristía, y la Eucaristía es el corazón de Jesús que va a triunfar por encima de todo, triunfará, y toda lengua lo va a reconocer. Entonces, queridos hermanos, yo les invito, no seamos indiferentes a la Eucaristía. Hay mucha irreverencia, empezando por nosotros los sacerdotes. Cuando un sacerdote celebra fríamente la misa, yo he conocido casos de uno decía, bueno, la misa mía dura 20 minutos, que discutían qué misa duraba menos tiempo. Usted se imagina el dolor que siente Jesús de un cura que esté rápido, porque hay que celebrar rápido, y perder la ternura por Jesús Eucaristía. ¿Ah? Le decía a un protestante, eso lo escuché de un testimonio de un sacerdote que hablaba queriendo convencer a un protestante de la presencia real, y pasaba por el sagrario y hacía mucho, como mucha gente que hace garabato cuando va. Y queriendo convencer al protestante, le dice el protestante, ¿ustedes qué tienen allí? Que yo veo que cada vez que tú pasas hace un gesto, y ahí está Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros en esa cajita guardamos las reservas que quedan de cada Eucaristía. Y le dice el protestante, y si de verdad tú creyeras que ahí está Jesús, ¿tú no crees que doblarías rodillas y te quedarías mucho tiempo adorando eso que tú dices que está allí? Y tenía razón. ¿Cuánto tiempo yo dedico para rendirle culto a Jesús Eucaristía? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces yo visito a Jesús en la semana, en el sagrario? ¿Cuánto tiempo ocupo para reparar los ultrajes, sacrilegios, desprecios, indiferencia con que Él es ofendido, empezando por los propios consagrados? Dime cómo celebras y te diré qué crees. Dime cómo celebras y te diré qué crees. ¿Cuerpo de Cristo? Ese es un dolor de Jesús. Tú no estás tratando como dicen muchos protestantes. ¿Saben cómo ellos nos llaman a nosotros? Come galletas. Y no le hemos dado mérito a ellos para que piensen así. Si nuestra piedad, si nuestro recogimiento, si nuestra manera de comportarnos en la Eucaristía fuera más solemne, pero de corazón, no aparentando, la gente decía, wow. Miren, en la primitiva iglesia, algo que marcaba a los paganos era el comportamiento de los cristianos. Decía, ¿esta gente qué tiene? El testimonio sin hablar impactaba. ¿No será que ahora necesitamos un nuevo testimonio de comportamiento con Jesús Eucaristía? En este día, pues, yo he querido, perdonen que haya extendido mi reflexión, pero es importante que nos planteemos hacia dónde va todo lo que estamos viviendo. La iglesia va a ser purificada, más de lo que ha sido, más. Pero vendrá una iglesia reluciente, una iglesia bella, una iglesia única. Cristo será honrado y será honrado el corazón inmaculado de María. Frente a todo esto, digamos amén. Quiero invitarles ahora a que se pongan de pie. Hace 36 años, el día de mi ordenación, dije esta oración que quiero que ustedes la digan ahora conmigo. Y durante todos estos años la he vuelto a repetir. Pueden abrir sus manos, cierren sus ojos y digan conmigo. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se haga en mí y en toda tu criatura. No deseo nada más. Dios mío,
Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.